Mi nombre es Mario Lima. Nací en Massachusetts, en la ciudad de Marlboro, y crecí en una familia amorosa. Mi padre era arquitecto, mi madre era enfermera, y juntos crearon un hogar lleno de cariño y seguridad. Tenía hermanos y una infancia común, hasta que algo sucedió y lo cambió todo para siempre. Mi hermana mayor, Andrea, era mi mejor amiga. La admiraba y siempre quería estar cerca de ella. Pero un día, llegué de la escuela y encontré una nota en la mesa de la cocina. Se había escapado de casa. Yo tenía solo 14 años y no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que, a partir de ese momento, nuestra familia nunca más sería la misma. Mi padre se desesperó. Salió por el país a buscarla, hizo preguntas, removió cielo y tierra, pero no consiguió traerla de vuelta. La ausencia de Andrea fue como un agujero en nuestra casa. Antes de eso, teníamos una familia fuerte y unida, celebrábamos juntos, teníamos primos cerca, participábamos en fiestas y cocinábamos recetas familiares. Pero después de que Andrea se fue, todo se desmoronó. El ambiente dentro de casa cambió completamente. La tristeza se apoderó de mis padres, parecía que el brillo en sus ojos había desaparecido. Y yo solo quería huir también. Sentía que necesitaba encontrar un nuevo rumbo para mi vida, algo que me sacara de aquella casa llena de silencio y nostalgia. Fue por eso que, tan pronto como tuve la oportunidad, me fui. Quise dejar los estudios, pero mis padres no me dejaron. En cambio, me convencieron de intentar un programa de intercambio estudiantil. Y fue así que, años después, acabé yendo a parar a Montana, un lugar que cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué a Montana, un nuevo mundo se abrió para mí. Era un lugar salvaje, lleno de montañas gigantes, ríos helados y un cielo tan abierto que parecía infinito. Me enamoré de la naturaleza y me lancé de cabeza a todas las aventuras que aparecían. Entré en la Patrulla Nacional de Esquí, formé parte del club de deportes al aire libre y pasé a explorar las montañas siempre que podía. Fui aprendiendo a sobrevivir en el frío extremo, a escalar, a acampar en la nieve. Cuanto más tiempo pasaba al aire libre, más sentía que aquel era mi verdadero lugar. En primavera, vi un anuncio en el tablón del club. Un tipo llamado Tim estaba organizando una expedición de 8 días esquiando por el interior de Canadá, seguida de un día de escalada en hielo. Parecía la aventura perfecta. Lo llamé inmediatamente y descubrí que aún no había encontrado un compañero. Cuando nos conocimos, percibimos que nuestras habilidades encajaban bien. Yo sabía lidiar con emergencias porque formaba parte de la patrulla de esquí, y él era un escalador entrenado. Yo ya había acampado en invierno antes, y él también. Decidimos que formábamos una buena dupla y que podríamos encarar ese desafío juntos. Entonces, cogimos el coche y partimos hacia Canadá. Durante los primeros días, todo parecía perfecto. Esquiamos en medio de paisajes increíbles, cavamos refugios en la nieve para dormir y enfrentamos desafíos intensos. Ya en la primera noche, casi nos congelamos, pero conseguimos calentarnos usando nuestras habilidades de supervivencia. La confianza entre nosotros creció rápidamente. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir, el día de la escalada en hielo. Era algo completamente nuevo para mí. Ya había escalado montañas antes, usado cuerdas y practicado alpinismo, pero nunca había enfrentado una pared de hielo. Lo que no sabía en aquel momento era que esa escalada cambiaría todo para mí. El día de la escalada llegó y pronto percibí que no estaba totalmente preparado. Tenía experiencia en montañismo, pero nunca había escalado hielo de verdad. Para empeorar las cosas, no tenía el equipo ideal. Tuve que improvisar, pidiendo prestado lo que pude y usando un hacha de hielo y un martillo en vez de las 2 hachas recomendadas. El problema con el hacha era que podía clavarla en el hielo y soltar la mano para descansar. Con el martillo, en cambio, tenía que sujetarlo todo el tiempo, lo que hacía todo mucho más agotador. Aún así, me sentía confiado. Tim estuvo de acuerdo en que podíamos intentarlo, y partimos para la escalada. El comienzo fue tranquilo, pero pronto mis brazos comenzaron a quemar. El esfuerzo constante de sujetar el martillo hizo que mis músculos se agotaran mucho más rápido de lo esperado. Eso nos retrasó bastante, y mientras otros equipos ya estaban bajando, nosotros aún estábamos subiendo. El tiempo fue pasando y yo sentía que estaba quedando cada vez más exhausto. Pero la escalada exigía un enfoque total. No daba para pensar en el pasado o en el futuro, solo en el próximo movimiento,
en la posición exacta de los pies y de las manos. El ruido del viento, el hielo estallando bajo los equipos, la tensión de cada paso, todo eso me dejaba completamente inmerso en aquel momento. Finalmente, después de un esfuerzo gigantesco, llegamos a la cima. Pero había un problema, el sol ya se estaba poniendo. Muchos de los otros equipos ya estaban bien adelantados en el descenso y nosotros habíamos tardado demasiado. En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos en apuros. El problema de la escalada en hielo es que no puedes simplemente girarte y bajar como si fuera un sendero cualquiera. El único camino era seguir el recorrido técnico de descenso, que incluía tramos horizontales, rappel y escaladas menores. Pero ahora, con la noche llegando y el frío haciéndose cada vez más intenso, cada minuto contaba. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para lo que venía a continuación. Tan pronto como el sol desapareció en el horizonte, el frío se tornó un enemigo real. En cuestión de minutos, la temperatura se desplomó. No sé exactamente cuántos grados cayó, pero parecía que todo a nuestro alrededor estaba congelando rápidamente. El viento cortaba como láminas de hielo y nuestros cuerpos comenzaron a temblar sin control. La hipotermia estaba llegando, y rápido. Mis dientes castañeteaban como en un dibujo animado. Mis músculos temblaban y mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía sujetar nada con firmeza. Yo sabía lo que estaba pasando. Gracias a mi experiencia en la patrulla de esquí, entendía que, si no nos movíamos rápido, nuestros cuerpos comenzarían a apagarse. El problema era que estábamos a cientos de metros de altura, presos en una pared de hielo y roca, en medio de la oscuridad total. Tuvimos que tomar una decisión rápida. No podíamos simplemente quedarnos ahí, esperando que lo peor sucediera. Si nos quedábamos donde estábamos, moriríamos congelados, pero tampoco podíamos bajar de cualquier manera sin planificación. Cualquier error podría ser fatal. Tim tiró de la cuerda para comenzar a preparar el descenso, pero, debido al frío y al cansancio extremo, cometió un error. En vez de organizar la cuerda correctamente, la tiró sin cuidado y terminó completamente enredada. Era un gran problema. Cada segundo perdido agotaba aún más nuestra energía. En la oscuridad, temblando de frío y con los dedos casi sin sensibilidad, comenzamos la travesía hasta el primer punto de rappel. Nuestros equipos de metal tintineaban y cada paso exigía un esfuerzo enorme. El frío era tan intenso que hasta hablar se volvía difícil. Mi mandíbula temblaba tanto que apenas podía formar palabras. Cuando finalmente llegamos al primer punto de rappel, nos dimos cuenta de que no habíamos llevado la cinta de seguridad necesaria para sujetar la cuerda al árbol. Para economizar dinero, habíamos decidido no llevar ese equipo esencial. Entonces, en lugar de hacer el procedimiento correcto, simplemente enrollamos la cuerda alrededor del tronco y bajamos así, creyendo que podríamos recuperarla después. Fue un error terrible. Bajamos la primera parte del camino, pero cuando intenté tirar de la cuerda para soltarla y seguir al próximo punto, no se movía. Tiré de nuevo. Nada. Tim intentó junto conmigo. Nada. Estábamos atrapados en medio del descenso, en la oscuridad, congelándonos y sin cuerda para continuar. En ese momento supe que nuestra situación era mucho peor de lo que imaginábamos. El frío se intensificaba y nuestras fuerzas se agotaban rápido. No podíamos volver hacia arriba, pero tampoco podíamos seguir bajando. La situación era crítica. Estábamos ahí, atrapados en medio del descenso, sin poder soltar la cuerda y sin un plan de escape. El frío se volvía cada vez más cruel, y yo ya no sentía bien mis manos. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Necesitábamos tomar una decisión. Si no hacíamos algo pronto, no sobreviviríamos. Entonces, Tim tomó una decisión arriesgada: intentaría subir de vuelta para soltar la cuerda con sus propias manos. Pero había un problema. Tendría que escalar sin ninguna protección. Me tumbé en el suelo y usé mi propio peso para tensar la cuerda, creando un punto de apoyo para que él escalara. Sujeté firmemente mientras él subía, cada movimiento siendo hecho con extrema dificultad. Pero, de repente, oí lo que más temía: estoy cayendo. Antes de que pudiera reaccionar, él se desplomó. Rodé instintivamente hacia un lado, esperando el impacto. Pero, por suerte, cayó directo sobre la nieve blanda y no se lastimó. En medio del susto, nos dimos cuenta de que algo increíble había sucedido: su caída hizo que la cuerda finalmente se soltara. El destino estaba de nuestro lado.
Sin tiempo para celebrar, continuamos el descenso. Estábamos exhaustos, pero sabíamos que no podíamos detenernos. El frío avanzaba cada vez más, y nuestros cuerpos estaban al límite. Seguimos adelante hasta llegar a un punto donde la montaña ya no era de hielo, sino solo de roca. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. Frente a nosotros había dos clavijas de hierro fijadas en la piedra, con anillos de metal y mosquetones para sujetar la cuerda. Era un punto de entrenamiento, uno de los pocos lugares preparados para un descenso seguro. Si lográbamos bajar allí, estaríamos a solo una etapa de la seguridad. Con cuidado, até un lado de la cuerda a mi equipo y tiré la otra punta para comenzar el rappel. Pero, en el instante en que tiré de la cuerda para comenzar a bajar, algo salió mal. La cuerda se había atascado en algún lugar invisible, fuera de nuestro campo de visión. Tiré con fuerza. Nada. Intenté de nuevo. Nada. Miré a Tim y él entendió inmediatamente. Estábamos atrapados otra vez. Y esta vez no había cómo volver. El frío ya se estaba apoderando de mí. Mi mente funcionaba cada vez más lento, como si se estuviera apagando poco a poco. Sabía que la hipotermia avanzaba rápido. Mis manos ya no respondían bien, mi visión se volvía borrosa y el agotamiento era insoportable. La cuerda seguía atascada. Intentamos liberarla de todas las formas, pero no cedía. Tim me miró, y vi en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. No había salida. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. En vez de entrar en pánico, sentí una calma profunda apoderarse de mí. Era como si mi cuerpo supiera que estaba llegando al final y, en vez de luchar, simplemente aceptaba. Me acordé de una vieja película que había visto años antes, Pequeño Gran Hombre, con Dustin Hoffman. En ella, un anciano salía de su tienda cada día y decía, «Hoy es un buen día para morir». Esas palabras resonaron en mi mente. Miré al cielo y nunca me pareció tan hermoso. Las estrellas brillaban con colores que nunca había notado antes, con tamaños e intensidades diferentes, como si cada una fuera única. La nieve a nuestro alrededor reflejaba la luz de las montañas, y, allá abajo, en la distancia, podía oír el sonido del río corriendo. Todo era increíblemente hermoso, pero entonces sucedió algo aún más extraño. De repente, comencé a sentir calor. Era un calor profundo, que venía desde dentro de mi cuerpo, como si el frío hubiera desaparecido. Sabía lo que significaba. Era una de las señales finales de la hipotermia. Las personas que mueren congeladas muchas veces son encontradas sin ropa porque sienten tanto calor al final que comienzan a desvestirse. Tim me vio abrir la cremallera de mi chaqueta y gritó, «No. Cierra eso ahora. Estás delirando». Pero no hice caso. El calor era tan real que me parecía imposible estar muriendo de frío. Mi mente comenzó a funcionar aún más lento. El sueño me invadió. Pero no era un sueño normal, como tumbarse en la cama y cubrirse. Era como si una cortina cayera de golpe y simplemente me apagara. Y entonces, algo sucedió. Esta vez, cuando cerré los ojos, no había solo oscuridad. Seguía consciente. Seguía siendo yo. Pero mi cuerpo había desaparecido. No sentía más el frío, ni el viento, ni el dolor. Solo un vacío absoluto. Pero, al mismo tiempo, yo seguía ahí. Esto no tiene sentido, pensé. ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Por qué aún estoy aquí? Fue entonces cuando vi algo a la distancia. Una pequeña luz surgió en medio de la oscuridad. Un diminuto punto brillante y lejano, como una estrella muy distante. Y, de repente, comenzó a acercarse. Aquella pequeña luz distante comenzó a crecer rápidamente. Se movía a una velocidad imposible, mucho más rápido que cualquier cosa que yo hubiera visto. Y lo más extraño, sentía que aquella luz sabía exactamente quién era yo. Antes de que pudiera pensar en nada más, fui envuelto por su resplandor. Pero no era solo brillo. Era una presencia. Y esa presencia era poderosa, inmensa, como si contuviera todo el conocimiento del universo. Pero, al mismo tiempo, era familiar, como si yo ya la conociese desde siempre. De alguna forma, sin usar palabras, esa presencia me pasó un mensaje: te estoy llevando. En aquel instante supe que no tenía elección. Esa fuerza era mucho mayor que cualquier cosa que yo pudiera resistir. Pero, aún así, intenté. No, yo no voy. Pensé con toda mi fuerza, pero luchar contra esa luz era como intentar sujetar una ola gigante con las manos.
Yo era insignificante delante de ella, y entonces, como si una puerta hubiese sido abierta, fui succionado dentro de algo que solo puedo describir como una cascada de luz. Pero esa luz no era común. Ella tenía colores que nunca había visto antes, brillos que no existen en el mundo físico. Era hipnotizante, hermosa, imposible de describir. En aquel momento, todo el miedo que sentía desapareció. Lo único que quería era entregarme a aquello. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Antes de ir completamente dentro de la luz, fui llevado a un lugar diferente. Y allí experimenté algo que me marcó profundamente. Yo sentí todo el dolor que había causado a otras personas. Cada palabra dura que había dicho, cada vez que lastimé a alguien, cada actitud mala. Yo lo sentí todo, pero desde el punto de vista de la otra persona. Era como si, por un instante, me hubiera convertido en cada uno de ellos y sentido la tristeza que causé. Pero, al mismo tiempo, percibí algo, no había juicio. Esa luz, esa presencia gigantesca, no estaba allí para condenarme o castigarme. Solo me mostró quién realmente era. Y entonces fui llevado aún más lejos. De repente, podía ver el universo entero. No solo la Tierra, sino galaxias, estrellas, todo. Me di cuenta de que había mucho más allá de lo que imaginamos. Otros universos, otros mundos, y cada uno de ellos formaba parte de algo mayor, algo imposible de describir con palabras. Y en medio de todo eso, vi la Tierra desde lejos. Vi a muchas personas, y cada una de ellas, sin excepción, tenía dentro de sí una luz dorada. Era como si todos cargaran un pedazo de esa presencia divina, pero estuvieran ciegos a ella. Entonces, la voz que me guiaba dijo algo que resonó dentro de mí: todos son mis amados. En ese momento lo entendí, el amor de Dios era infinito. No era para algunos elegidos. No dependía de lo que una persona creyera o hiciera. Era para todos, sin excepción. Fue entonces cuando un pensamiento vino de repente, y mis padres. En aquel instante vi sus rostros. Vi todo el sufrimiento que habían pasado al perder a mi hermana. Si yo moría allí, ellos sufrirían aún más. Entonces, por primera vez, hice una pregunta a Dios: ¿necesito irme? La respuesta vino inmediatamente. ¿Por qué? Porque mis padres ya perdieron a mi hermana. Si me voy ahora, no van a aguantarlo. En ese mismo instante fui arrastrado lejos de aquella visión del universo. Era como si estuviera siendo llevado de vuelta a algún lugar. Y entonces me di cuenta, tenía una elección. Frente a mí aparecieron innumerables puertas. Cada una representaba un camino, una vida diferente. La voz me dijo solo una cosa: elige. Cada puerta parecía llevar a una existencia distinta. Era como si hubiera llegado a un punto en el que podía elegir un nuevo camino para existir. Podía atravesar una de esas puertas y empezar todo de nuevo. Pero al mismo tiempo, sentí la presencia de la voz divina a mi alrededor. Me envolvía con un amor infinito. Y, sin usar palabras, me dejó claro algo. Lo más importante no era qué vida eligiera, sino quién elegiría ser. La voz me dijo: elige. Pero elige la luz. Por un momento, me quedé dividido. Parte de mí quería elegir la luz completamente, entregarme totalmente a aquello. Pero otra parte aún sentía el deseo de ser quien yo era, de tener libertad, de poder vivir con autonomía. Entonces hice algo que no sé explicar bien. Elegí, pero no completamente la luz. Elegí una puerta que quedaba un poco fuera de ese brillo absoluto. Aún quería tener un poco de identidad, un poco de mí mismo. Y en el momento en que tomé esa decisión, fui succionado de vuelta. El descenso fue rápido, intenso, como si estuviera siendo empujado por un túnel de energía. Y de repente, fui forzado de vuelta dentro de mi cuerpo. La sensación fue horrible. Si antes me sentía libre, expandido, parte de algo gigantesco, ahora estaba siendo exprimido de vuelta en un espacio minúsculo. Era como si un genio estuviera siendo forzado dentro de una botella. Todo el dolor volvió, el frío, el peso de mi cuerpo, la limitación de la materia. Y entonces oí un grito: Peter, estabas muerto. Dios mío, estabas muerto. Abrí los ojos y vi a Tim. Estaba llorando y temblando, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Aún no lograba entender bien lo que había sucedido. Mi cuerpo dolía, mi cabeza giraba, y aún me sentía extraño, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Una parte de mí aún estaba conectada a aquel otro mundo, a aquella luz. Tim me jaló desesperadamente. Tira de la cuerda. Mi mente aún estaba fuera de sí, pero obedecí. Agarré la cuerda y tiré. Esta vez se soltó fácilmente, como si nunca hubiera estado atrapada. Sin perder tiempo,
descendimos lo más rápido que pudimos. Cuando finalmente llegamos al campamento, estábamos temblando, exhaustos, al límite. Esa noche cambió mi vida. Yo sobreviví, pero supe que nunca más sería el mismo. Desde entonces, el mundo parecía diferente. Los colores eran menos vivos, los sonidos, amortiguados. Era como si estuviera preso en una realidad menor, menos intensa que la que había conocido. Pero lo más difícil fue lidiar con la añoranza. Yo quería volver. Todos los días al despertar pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me quedé en la luz? No tenía miedo de la muerte. Por el contrario, yo quería morir. Pero al mismo tiempo, sabía que mi vida tenía un propósito. Yo elegí volver. Así que necesitaba encontrar un motivo para estar aquí. Después de mucho buscar, entendí lo más importante. El sentido de la vida es el amor, y supe algo más. La muerte no es el fin, es un retorno a casa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.